¿Me escuchan? ¿Me Sí, se pueden? escucha. Ok, perfecto, perfecto. Ok, bueno, señores, miren, a partir del día de ayer habilitamos las unidades 2 y 3, las cuales vamos a estar trabajando el día de hoy. En la unidad 2 vamos a trabajar el tema de manejo rápido de información. Aquí vamos a estar trabajando con lo que es el formato, fuentes, diferentes tipos de datos, informaciones de vital importancia para lo que es el manejo básico de Excel. Ya en lo que es la unidad 3 vamos a estar trabajando el concepto de funciones, fórmulas, todo lo que tiene que ver con fórmulas y funciones en la modalidad básica. Entonces, es parte del contenido que vamos a estar trabajando el día de hoy. Iniciamos con la unidad 2, la cual está compuesta de la misma estructura, una instrucción, una guía didáctica y algunas actividades que tienen que realizar. También contiene lo que es el audiovisual pregrabado. En dado caso quieren utilizarlo como herramienta de apoyo, también lo pueden hacer. Agradable como lo vemos el día después. El micrófono abierto. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a estar viendo el tema del manejo rápido de información. Vimos la semana pasada los diferentes punteros del mouse, ¿verdad? Donde vimos la opción de selección, la opción de movimiento y la opción de arrastre. Ya en esta semana se detalla un poquito más el tema de las listas personalizadas que estuvimos viendo la semana pasada con los días como el lunes, los días de la semana y los meses del año. Ya aquí se muestra el tema de lo que son las listas personalizadas, lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Y se toca bien este punto de lo que son las combinaciones de teclas para nosotros poder acceder a una función mediante el teclado. Y aquí se muestran las combinaciones de teclas de uso más frecuente y de uso más común. Bien, se muestra aquí la combinación de teclas y la descripción de lo que se ejecuta cuando se presiona esa combinación de teclas en Excel. Bien, porque puede que esa misma combinación tenga otro resultado en Word o en PowerPoint. Entonces, siempre me gusta hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, según usted vaya utilizando Excel, si lo utiliza a diario, va a llegar mucho más rápido ese momento en el que usted va a querer ser más productivo, o sea, realizar cosas de manera más rápida. Y va a llegar un momento que se va a encontrar incluso el mouse un poco lento por el tema de desplazarse desde, por ejemplo, del reloj a la parte superior izquierda. Realmente eso toma un tiempo. Y la parte de lo que es la combinación de teclas va a ser una alternativa muy eficiente. ¿Sí? Pero hay un punto que hay que tomar en consideración, que es que estas combinaciones de teclas tienen una función dependiendo del idioma en el cual se encuentre su aplicación. Por ejemplo, si lo tenemos en idioma inglés, español, perdón, control G sería la G de guardar, ¿sí? Guardar un archivo activo de Excel. Mientras que si nuestro sistema está en inglés, sería control S de save. ¿Sí? Mientras que la S acá, que es de subrayado, actualmente sería control S y el subrayado en inglés sería underline con control U. Bien, en este caso tiene otra función. Entonces, tomar ese tip en consideración para cuando les toque, por ejemplo, en este caso, que yo sé que ustedes manejan en el idioma inglés, y en mi caso yo lo tengo en español por acá, ya saben que las combinaciones de tecla pueden que varíen un poco. En el caso, por ejemplo, de español, en el caso de la impresión, es control P tanto en español como para inglés. Como que hay funciones que son así como tan de uso recurrente que Microsoft trata como de mantenerlas genéricas, precisamente para como no alterar tanto el orden. Bien, entonces ya aquí se define un poquito, bajando un poquito más, se define el tema de los autorrellenos y del autoarrastre. Esto lo vimos la semana pasada también con el patrón de comportamiento numérico.
Hay algunas personas en espera. Y esto fue lo que vimos la semana pasada sobre el patrón de comportamiento. Y si tenemos la necesidad de nosotros crear una propia lista personalizada, aquí están los pasos a través del menú archivo, opciones, avanzadas, y luego buscamos la opción modificar listas personalizadas. Siguiendo estos pasos, que son estos mismos que se muestran acá, les va a llevar a esta pestaña, esta ventana, en la cual usted va a digitar los valores que usted quiere agregar a su lista personalizada. Y una vez los agrega, que presiona agregar, entonces se mostrarán de esta forma. Los valores deben estar separados por coma, acá. Cada valor separado por coma y un espacio preferiblemente. Ya vemos que aquí debajo no se muestra esa coma cuando se agrega. E inmediatamente nosotros escribimos la palabra padre, que hacemos el arrastre, se vería de esta manera. Una vez se finaliza, si seguimos arrastrando, vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Esa lista personalizada que nosotros ya hemos creado. Bien, entonces, este tipo de lista se utiliza cuando yo utilizo listas de productos, artículos de manera recurrente. Esto ayuda muchísimo a no tener que gastar tanto tiempo escribiendo esos artículos o esos productos que no utilizo con mucha frecuencia. Bien, entonces luego entramos aquí a la parte del formato y celda. Como saben, en Excel se manejan diferentes tipos de formatos o tipos de datos. Por lo regular, el formato hablamos, por ejemplo, de lo que es negrita, cursiva, subrayado, si tiene un color en específico, si tiene una alineación izquierda, derecha, centro. Excel es de los pocos programas, junto con PowerPoint, que tienen dos tipos de alineación. Tiene una alineación horizontal y una alineación vertical. Como saben, nosotros tenemos en Excel lo que se llaman celdas, y dentro de esas celdas yo puedo hacer una alineación en el lado izquierdo, en el centro o en el lado derecho de la celda, si tengo un texto. Mientras que si modifico la altura de la fila, puedo tener también una alineación vertical en la parte de abajo de la celda, en la parte del centro y en la parte de arriba de la celda. Entonces todo eso está en la parte de lo que es formato, y ya en el tipo de datos empezamos a ver si son generales y demás. Bien, entonces les dejo la guía por acá para que la estudien un poquito. En cuanto a los foros, en cuanto al foro, en este caso se les pide identificar algún punto en el cual usted pueda dar uso a la lista personalizada, en qué caso usted podría aplicar la lista personalizada. Puede hacer su aporte por acá añadiendo un tópico. Y en cuanto a la actividad de la unidad 2, aquí tenemos algunas hojas. Por ejemplo, tenemos la hoja de formato de fuente y alineación, perdón, formatos de números y formatos de fecha. La idea acá es ir practicando en base a las instrucciones que se le van dando por acá, para ir descubriendo la utilidad de muchas de esas funciones que tenemos por acá. Bien, entonces, luego de que ustedes apliquen todos esos pasos que se les va indicando en cada instrucción, usted va a tener ya un conocimiento mucho más amplio de lo que es el concepto de formato, del concepto del tipo de datos que puede tener Excel y demás. Por ejemplo, acá en el primer punto nos dice que debemos al texto que está en la celda A1 aplicar fuente Arial Black. Cuando hablamos de Arial Black estamos hablando del tipo de letra, el cual se ubica aquí en la parte superior. Todo esto son tipos de letras, y de hecho se pueden descargar más tipos de letras si desean, si hay alguno de estos de los que está acá, que por ejemplo, esto que tiene la nubecita acá, quiere decir que está disponible, pero que no está descargado aún. Yo debo presionarlo acá y entonces ya
Excel automáticamente lo descarga y lo instala desde Internet. Bien. Pero si hay alguno de los que andamos buscando que no están acá en algún tipo de letra, entonces podemos utilizar lo que se llama Google Font. Entonces, en Google Fonts podemos nosotros buscar el tipo de letra que yo quiera. Bien, acá, que si sé el nombre, lo puedo buscar. Si no, si quiero escribir algo para ver cómo se mostraría escrito en algún tipo de letra, por ejemplo, ya aquí yo puedo ir visualizando cómo se verían diferentes tipos de letras, esas palabras que yo he escrito por acá. Si me interesa este, por ejemplo, ya yo podría entonces descargar aquí en GetFont, si lo quiero lo descargo toda la familia completa, porque son varios tipos dentro de la misma familia. Así como tenemos, por ejemplo, Arial Black, diferentes tipos de Arial, así también puede que se tenga en uno de los tipos de letras que quiero descargar. Por eso aquí me dice descargar todo. Y ya una vez que se descarga, entonces podemos nosotros instalar eso. Y cuando cerramos y abrimos Excel nuevamente, entonces ya va a estar disponible ese tipo de letra. Bien, entonces, clic derecho, abrir, ya cuando lo muestro acá, aquí entonces yo puedo instalarlo y esto va a estar disponible cuando yo vuelva a abrir Excel. Una, una pincelada sobre cómo descargar tipos de letras. Esto puede aplicar para Word, para la suite completa de Office. Bien, entonces, Disculpe, Edward, ¿usted puede repetir nuevamente cómo fue que usted lo descargó? oh, sí, claro, claro. Básicamente fuimos a Google Fonts. Es una herramienta de Google para precisamente el manejo de fuentes. Entonces, no estaba usando alguna en específica realmente, algún tipo de letra en específico, pero sí visualmente, si andamos buscando algo visualmente o si conoce un tipo de letra que está en un documento, pero cuando usted lo viene a buscar en su Excel, no aparece aquí en el listado de fuentes. Dice, wow, pero mira, en el computador de mi amigo, ese documento que lo teníamos abierto, se veía de una forma, aquí no se ve porque no existe ese tipo de letra en Excel. Entonces, él toma, por ejemplo, un genérico. Bien. Entonces, tomo ese nombre, ese tipo de letra, y yo puedo buscarlo aquí por el nombre del tipo de letra. Bien, aquí yo puedo buscar el nombre del tipo de letra. Ahora, si no tengo identificado un tipo de letra, yo ando buscando uno que visiblemente se vea de una forma que a mí me agrade, entonces acá yo puedo escribir parte del texto que yo voy a digitar y acá me van a ir apareciendo diferentes estilos con ese texto que yo escribí acá. Entonces, una vez yo elijo, por ejemplo, si me gusta este, hago un clic sobre él y nos va a aparecer aquí este botón que dice Get Font, el cual me permite entonces descargar todo, las diferentes familias de ese font. Si quiero simplemente descargar esto, entonces vengo acá, le doy a este botoncito y él me va a descargar ese en específico, el Danfo, el cual yo puedo abrir, ya después que lo descargo, ya que estoy aquí dentro de él, entonces vamos a elegir el que se llama TT, el que tiene la extensión TTF o archivo de fuente true type. Este es el archivo realmente de la fuente, que cuando le doy doble clic, aquí me permite instalar. Bien. Los demás son lo que se llama README, viene siendo como una descripción de lo que hace el tipo de letra y demás, bien, cómo está compuesto, créditos y demás. Pero este es el TTF, como le llamamos, es el archivo instalable, que una vez yo lo instalo, luego cierro Word o Excel, el que tenga abierto, cuando lo vuelvo a abrir ya me va a aparecer dentro de la lista de fuentes acá. ¿Todo bien? Sí, gracias. Excelente. Entonces, aquí vamos a aplicar el Arial Black, que es este. Miren aquí la familia, hay diferentes Arial, entonces vamos a utilizar Arial Black. Lo que tiene Arial Black precisamente, como es blanco, al yo colocarle, por ejemplo, aquí me dice que le coloque negrita. Si yo le coloco negrita, quizá visualmente no se muestra, como no se pueda diferenciar cuando está negrita y cuando no, o ver la diferencia, ¿verdad?
Pero sí, yo puedo, por ejemplo, cuando yo hago un clic sobre esta celda, el contenido de esta celda puede ser totalmente distinto en cuanto al formato que al que yo tenía seleccionado previamente. En este caso tiene Calibri y tamaño 11, mientras que este tiene Arial Black, 11 y negrita. Bien, entonces esa va a ser una forma de yo poder identificar que el trabajo que ustedes estén entregando cumple con los requisitos, porque ya simplemente yo hacer un clic acá, yo voy a ver qué formato tiene aplicado. Hago un clic aquí debajo, voy a ver el formato que tiene aplicado. Entonces, en este caso, me está pidiendo un tamaño 14, se lo coloco por acá. Van a notar que aquí no tenemos muchos números impares, tenemos apenas el 9 y el 11. Si quieren colocar un número impar en algún momento, lo insertan directamente acá arriba y cuando presionan Enter, él automáticamente lo va a sumar. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta también. En cuanto al color del texto y el color de relleno, se puede aplicar seleccionando la celda, el color del texto aquí con la letra A y el color de relleno de la celda acá donde está la latita. Bien. Luego tenemos el tema del centrado respecto al ancho de la tabla. Lo cierto es, como les indicaba anteriormente, aquí tenemos debajo lo que es la alineación horizontal, la cual consiste en alinear a la izquierda, en el centro o a la derecha, sobre el mismo eje del horizonte. Eso es que se llama alineación horizontal. Bien, entonces, aquí arriba tenemos lo que es la alineación vertical. Si yo cambio el tamaño de la altura de la fila, por ejemplo, y aquí yo puedo alinear en la línea de, en este caso, vertical, si es arriba, en el centro o abajo, para que no tengan pendiente. Pero en este escenario, me está pidiendo aquí respecto al ancho de la tabla, tenemos este ancho de la tabla. Cada una de esas celdas se manejan de manera independiente. Entonces, aquí yo tengo que utilizar una función que se llama combinar y centrar. Esa función que está acá, lo que hace es que combina todas esas celdas que tengo seleccionadas y me la convierte en una única celda y centra en el contenido también a la vez en esa nueva celda combinada que ya tengo. Bien, entonces eso es lo que quiere decir en este escenario de respecto al ancho de la tabla. Centrado respecto al ancho de la tabla. Luego nos pide un inclinado en un ángulo de 10 grados. Yo puedo aquí modificar un poquito la altura de la fila y hacer un clic derecho sobre la celda. Y aquí aplicar un formato, el cual puede ser en este caso alineación. Y aquí yo puedo alterar lo que es el orden del grado, ¿bien? Yo puedo llevarlo hasta 90 grados y hasta menos 90 grados, incluso teniendo un texto de esta forma que se visualice de manera vertical. Bien, entonces, la idea es que ustedes conozcan la funcionalidad. Si luego quieren hacer alguna o tienen que hacer alguna actividad con texto así, por lo regular se utiliza así en algunas tablas cuando se quiere economizar el espacio. Entonces se coloca de manera vertical. Entonces lo coloco así y ahí vemos cómo va tomando ese A. Bien. Ya aquí debajo vamos viendo como lo mismo, como para que afiancen ya y se lleguen ese conocimiento del tema de fuente, de negrita, de cursiva. Esto es para el texto que está en la fila 3, este que está acá. Entonces, negrita, cursiva, tamaño 13. Bien. Entonces, ya aquí podemos ver la diferencia. Aquí tenemos Arial Black 15, que le pusimos 15, pero era 14. Negrita, vemos aquí combinar y centrar, vemos centrado también. Si nos pasamos acá, ya vemos Calibri, porque no nos cambiamos aquí el tipo de letra. Simplemente insertamos negrita cursiva, centrado en el horizonte. Bien, entonces tenemos que venir acá, centrado en el horizonte. Color del texto rojo y relleno rosado. Vamos acá, color del texto rojo, relleno rosado. Un poco más. Bien, entonces van a aplicar centrado vertical, otro tipo de fuente que se llama Arial a este rango de celdas. También tenemos el tema de aplicar lo que es ajustar texto a X celdas, pero me salté algo importante por acá. Vamos a ver. Ah, no, todavía no hemos llegado.
Cuando aplicamos aquí el comando ajustar texto, este también nos ayuda a nosotros con el espacio. ¿Y por qué hablo del espacio? No sé si han podido notar, aquí no se muestra. Yo voy a ir a archivo, imprimir. Si vuelvo atrás, aquí miren, me dice una hoja de 2 y aquí tengo las instrucciones en la segunda hoja. Una vez yo vuelvo atrás, después que le doy a imprimir, aquí me muestra como el borde de la página. Bien, en esta línea es la línea divisoria. Si yo simplemente trato, por ejemplo, de este texto que él me está diciendo acá que ajuste A22 y B22, que son estas dos que están acá, podemos visualizar aquí que responsable de la selección no se muestra, ni Blanca Torres se muestra completo. Si yo amplío ese texto, miren cómo el contenido se me corre a la siguiente página. Bien. En escenarios como este, voy a darle atrás, nosotros debemos utilizar el espacio vertical que tenemos disponible para que el texto no se nos salga a la siguiente página. Y es ahí donde entra el tema de lo que es ajustar texto. Ajustar texto es esa función que tenemos aquí arriba, la cual nos permite distribuir el texto en lo que es la altura de la fila. ¿No ven? Ya luego de que yo lo tengo visible, puedo incluso centrar el contenido, tanto de manera vertical como horizontal, para que tenga como una mejor, ¿verdad? Se vea mejor. Pero aquí yo puedo mostrar el contenido ajustando un poquito de manera vertical en la altura de la fila, sin la necesidad de que el texto se me vaya completo a la siguiente página, ¿bien? O esta columna completa. Entonces, esa es la funcionalidad de, en este caso, ajustar texto que está encima de combinar y centrar. Ya luego por acá empezamos a hablar temas sobre lo que es el borde. Si pueden visualizar acá cuando voy a archivo, imprimir en la vista previa, esas cuadrículas grises no nos aparecen acá a la hora de imprimir el documento. Son cuadrículas imaginarias y por eso existe lo que es el borde de línea. Cuando yo selecciono aquí mi tabla, yo puedo aplicar un borde de línea, que es este que está aquí, diferentes tipos de bordes de línea que tengo acá. Si quiero aplicarlo, por ejemplo, a todos, simplemente lo aplico y ya cuando vuelva nuevamente por acá, archivo, imprimir, ya se visualizan las cuadrículas que había seleccionado previamente. Y esas cuadrículas van a salir en el documento una vez sea impreso. Bien. Pero en esa misma selección yo puedo tener bordes personalizados, no solamente lo que se muestra aquí, sino que yo puedo seleccionar un estilo del trazado, inclusive del borde, un color específico del borde, e incluso puedo acá seleccionar cuáles de las celdas, qué parte de la celda seleccionada es la que voy a afectar con ese borde. Si va a ser la fila superior, si va a ser la fila inferior, si va a ser solamente el contorno, dígase la periférica, si va a ser solamente las líneas internas. Bien, todo esto yo lo puedo seleccionar acá y jugar con esto. Eso por ese lado. Y ya luego por acá, el tema de las sangrías, en este escenario yo tengo las sucursales participantes, que son estas que están acá. En vez de utilizar la metodología convencional de dar espacio a cada una de las celdas, lo cual puede ser incluso, me puede hacer cometer un error porque puedo dar uno o dos espacios de más o de menos. Entonces yo selecciono aquí mi texto y aquí yo puedo utilizar la parte de incrementar lo que es aumentar la sangría, viene siendo como un tab en Word, o eliminar las sangrías. Entonces yo puedo jugar con esto a la vez con mayor facilidad. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Hasta el momento. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos más por acá? En las siguientes páginas van a ir ajustando los formatos según se les requiera aquí en la parte superior. Bien. Entonces, por ejemplo, por lo regular, Excel maneja lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos por defecto en Excel es un formato general. Se van a dar cuenta acá. Estos son los diferentes tipos de datos que maneja Excel. La idea es que usted vaya aplicando a estas informaciones, a estos datos generales que tenemos acá, el formato que indica en el encabezado.
Bien, para que usted visualmente pueda ir viendo la diferencia entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, aquí en el estilo de millares, yo selecciono mi texto. El estilo de millares yo lo voy a ubicar justo aquí debajo. Mirenlo acá. Cuando lo selecciono, voy a notar que aquí se me agrega el estilo de millares. Va a ser lo mismo para contabilidad. Igual acá, miren cómo se muestra. Voy a hacer lo mismo para moneda. Voy a hacer lo mismo para porcentaje. Pero selecciono el tipo que me está indicando. Voy a hacer lo mismo para fracciones. En este caso se muestra unos números personalizados, pero si yo tengo la necesidad de a ese valor personalizado colocarle un texto, entonces yo puedo aquí seleccionar esto y aquí ver las funciones avanzadas de este tipo de datos. Bien, por ejemplo, yo quiero uno que no es el que está acá, que en este caso es personalizado. Yo voy a venir acá, más formatos, y se van a dar cuenta que les aparecerá aquí esta ventana muy parecida a la que vimos. Aquí está la alineación que vimos anteriormente. Y aquí están las diferentes categorías que vamos viendo: contabilidad, moneda, e incluso aquí, si en alguna de estas, cuando estoy trabajando con alguno de estos tipos de datos como contabilidad, si no quiero colocarlo directamente o quiero personalizarlo un poco más, yo puedo entrar aquí a personalizado y seleccionar moneda, contabilidad, el que yo necesite. Y aquí tengo diferentes formas de personalizar. Por ejemplo, puedo incrementar la cantidad de decimales o reducirla. Puedo, en el caso de las monedas, agregar un símbolo. Si en este caso quiero euro y demás, también puedo utilizar este tipo de funcionalidad. Bien. En nuestro caso, por ejemplo, para esta columna en específico, voy a seleccionar aquí personalizado, que es algo personalizado. Se me pide que le agregue un texto a todas estas, todos esos valores numéricos. En este caso son pocos, quizás lo puedo hacer con facilidad, un poco de tiempo, pero si son 500, 1000, no, 1000 valores, para yo colocar el valor es, lo hago de esta forma. De comillas doble con Shift 2, el valor es, dos puntos, y con el Shift 2, miren, cuando yo cierre la comilla acá, van a notar que este 5 va a cambiar al valor que esté dentro de la comilla, precisamente porque las comillas dobles lo que indican es que lo que está dentro de la comilla no es un comando, más es un carácter, un texto. Miren, aquí la cerré, miren aquí arriba cómo me lo coloco. Y estos valores numéricos, que vemos que son variables en cada celda, yo puedo representarlo con dos dígitos, dos caracteres numéricos. Bien. Ya ahí lo que le estoy indicando es que el valor que puede aparecer ahí es dinámico, porque van a ser diferentes, y que va a ser numérico. Digo aceptar y ya automáticamente aquí me aplica esa función que yo previamente agregué. Lo importante, o sea, algún punto muy importante a tomar en consideración con esto es que todo esto que nosotros hemos hecho no es más que un enmascaramiento. Bien, volvemos nuevamente con el tema de la importancia de la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es súper importante para nosotros poder identificar posibles errores de cálculo, de funciones de fórmula. Es nuestra mejor aliada, ¿bien? Entonces, para este caso no es la excepción. Por ejemplo, aquí nos dice que el valor es, visualmente tenemos este valor acá, pero todo ese formato que hemos aplicado es un enmascaramiento. Bien, es como una máscara que tiene los valores para mostrarlo de una forma, pero detrás, en la barra de fórmula, cada vez que presionamos uno de ellos, nos damos de cuenta cuál es el valor real que tiene. O sea que esta celda que está aquí seleccionada no tiene símbolo de peso, 63,430.00. Miren el valor acá. Bien. Entonces, incluso a celdas en blanco, como estas, yo puedo agregarle un formato, por ejemplo, de moneda, la dejo en blanco y cuando yo simplemente acá vengo y digo 1000, que presiono Enter, ya ahí automáticamente aplica ese formato previamente establecido y
se muestra de una forma, aunque cuando yo seleccione la celda y voy a la barra de fórmula, veo que solamente hay un 1 y 3 ceros. Bien, entonces eso muy bien para que lo tengan claro. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque puede ser que este tipo de funciones se escriban manualmente y casi siempre Excel la identifica como un valor numérico y lo asume, incluso miren aquí como ya me dice moneda. Bien. Pero si no fuera el caso y ese valor que no lo identifico como un número y lo identifica como un carácter general, y yo hago un cálculo, por ejemplo, aquí por 2, entonces puede que aquí el resultado me dé un error de valor. O sea que hay uno de los valores que no son numéricos. Bien, entonces muy importante ese punto. En cuanto al formato de las fechas, Excel maneja por defecto, las dos más comunes son las fechas cortas, que son estas, y las fechas largas, que son estas. Esta la van a dejar igual. Básicamente vamos a extraer los días y los meses y los años en base a funciones de fechas personalizadas. Por ejemplo, en este caso me pide, yo solamente extraiga el día de estos valores. Entonces voy a personalizado, me identifica que es una celda de fecha que yo tengo acá, yo voy a eliminar todo lo demás aquí en el formato, solamente me deje los días. Y aquí podemos visualizar 12, 23, 21, aunque en la barra de fórmula esté su fecha completa. Bien. Al momento de imprimirlo, se va a ver cómo se está visualizando en este momento. Bien, pero si yo quisiera retomar nuevamente los datos, simplemente cambio el formato y ya voy a tener todos los datos que yo tenía ahí. Si fuesen días abreviados, por ejemplo, como esto, pues te diga lun, mar, mier, jueves, vier, entonces puedo también por acá y en vez de 2D agrego una D adicional que se vea de esta forma. Si fuese un día completo, en este caso serían 4D. Bien, entonces ese mismo concepto es lo que vamos a aplicar, o que ustedes deben aplicar aquí para el formato de los meses y el tema de los años. Bien, para la fecha con texto, van a aplicar un valor personalizado, similar a este que hicimos aquí, que es el valor con las comillas dobles. Hasta ese punto todo claro, ¿verdad? Dudas, aclaraciones, necesito un feedback, señores. Vamos a ver, vamos a ver. Yo Profesor, tengo una pregunta más. Adelante. Adelante, Edwin. Si pueden levantar la mano los que quieran interactuar. Saludos, buenas tardes. ¿Me escucha, líder? Sí, señor. Sí, buenas a todos. Sí, una pregunta. Con relación a la plataforma, cuando uno está trabajando en la plataforma y por H o F, uno, digamos que uno se detiene en la actividad que está realizando, entonces no puede continuar. Lo que ya uno haya realizado, ¿qué pasa si caduca el tiempo? Le digo esto porque me pasó algo parecido, que estaba haciendo algo en la plataforma, me detuve. Entonces me decía como que el tiempo estaba ya por terminar y no podía yo seguir continuando realizando las tareas. Pero, ¿qué tipo de tarea? Porque yo creo... Bueno, ajá. Dígame. Sí, lo que pasa es que eso suele pasar cuando tienes evaluaciones teóricas, Ok, que sí. que tengan un tiempo de vencimiento. Ok, sí. Precisamente yo estaba realizando la primera tarea que no recuerdo cómo que dice. Bueno, la primera donde habla de donde dice todo lo que hay que realizar. Entonces, Ok. me dijo como que ya se estaba cumpliendo el tiempo y no puedo continuar. O sea, se pierde lo que ya yo haya realizado. No necesariamente, ¿no? Siempre y cuando no lo haya cargado. Si no lo ha cargado, no se va a cargar. Pero si, por ejemplo, si está tomando un examen
el examen cuando usted si el tiempo se le vence, se envía automáticamente y lo va a evaluar en base a la respuesta que usted haya completado hasta ese momento. Pero por lo regular tiene varios intentos los exámenes. Ok. Está bien, gracias. Siempre la orden. George y luego Pedro. Sí, maestro, yo quería hacerle una pregunta. No sé si me estoy adelantando. No, pero es un tip. Por ejemplo, a veces uno quiere poner una cédula en una celda, ¿verdad? Y el número lleva 2 o un 0 antes de que empiece el número de la cédula. Entonces, si usted se fija, cuando usted pone el número de la cédula en la celda, por automático, Excel elimina los ceros. A ver si usted me puede pasar algún tips o algo que no elimine esos 2 ceros previo al número. Ok, bueno, mira, básicamente va a depender del tipo de datos. Mira, coincide con lo que estamos hablando. Va a depender del tipo de datos que esté trabajando. Por ejemplo, si lo hace con general, aquí yo pongo, por ejemplo, 001, él te va a eliminar los ceros. Bien. Entonces, si aquí tú lo eliges, por ejemplo, como tipo texto, cuando tú agregas el 001, ya aquí él te lo permite. Bien, entonces aquí tienes un formato tipo texto. Si lo utilizas tipo general, que es el que viene por defecto, él te lo va a eliminar. Ahora, vamos a asumir que ya tú tienes ese valor acá. Bien. Y tú quieres agregarlo. Vamos a asumir que lo cambiaste a tipo texto. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, en este caso yo lo cambié a tipo texto. Y como él no lo había asumido, los ceros anteriores, con el formato que tenía inicialmente, ya tú tienes ahí 50 cédulas agregadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Vas a modificar ese formato. Puedes colocar personalizado. Y entonces, si te fijas aquí, él tiene este tipo de datos. Yo lo voy a dejar tal cual. Y delante, aquí donde dice tipo, yo voy a agregar comillas doble, 00, comillas doble. Aquí no me lo muestra. No sé si es por la robo. Vamos a ponerle el símbolo de número, a ver. Ahora sí me lo muestra, míralo aquí. Entonces, cuando le digo aceptar, ya él automáticamente me lo asume. ¿Lo tienes? Pedro, disculpa, no te... O George, era George, que estaba en línea. Ya me aclaro, muchas gracias. Ok. Otra funcionalidad muy interesante que tiene esto es, y disculpa Pedro, ahora te doy la palabra, es que yo puedo personalizar celdas. O sea que podemos, por ejemplo, si tú vas a digitar 10 o 100,000 o 10,000, esperemos que no sean tantos. Si vas a personalizar o tienes que digitar muchos valores, datos estandarizados. Por ejemplo, datos estandarizados son números de teléfono. Aquí tiene, por ejemplo, 3 dígitos del código de área. Luego, un guión. 3 números más del código de la, no sé, de la localidad o del barrio del residencial. Y por último, un guión y 4 números que representan la secuencia. Esto puede aplicar para cédula, por ejemplo, que tienen la misma estructura. Ah, pero mira, yo tengo la cámara apagada. Puede aplicar para cédula, que tienen la misma estructura. Puede aplicar para RNC, que tienen como una estructura estándar, ¿verdad? Entonces, ya a todas esas celdas en blanco, por ejemplo, yo le aplico ese formato. Cuando yo voy a digitar esos teléfonos, por ejemplo, yo tengo 809-566-8899 y inmediatamente yo presiono Enter, ya él asume ese formato. Bien. Entonces, eso te ayuda mucho a lo que es el tema del tiempo. Aprovechas más el tiempo porque no tienes que estar pendiente a los guiones. Adelante, Pedro. Sí, buenas tardes, profesor y demás. Los videos en estas unidades son así como la primera unidad, bien Sí, detallados. Sí, este curso completo yo lo hice, me tomé el tiempo para hacerlo, porque precisamente al ser básico, que tenga como una muy buena base. No, y le agradezco mucho porque ese video es sumamente instructivo, bien pedagógico, fácil. Yo de hecho lo que hice fue que
del dictado que usted iba haciendo, yo lo iba copiando en una libreta, Ujú. como para que me sirviera de Wow. ejercicio y práctica. Ya yo Sí, creo que así lo asimilaba y lo entendía mejor los conceptos. Solamente excelente, eso. excelente. Sí. Muchas gracias. Sí, están hasta la unidad 5. De hecho, en el canal de YouTube, los que ya quizá vayan más adelantados, si quieren ver, por ejemplo, lo que viene la semana próxima, lo que quieran hacerlo, están los diferentes módulos. Hay un playlist solamente para básico, hay otro playlist para intermedio, cuando vayamos a ver intermedio, y hay un playlist de avanzado también en el canal. Tengo una deuda con los grupos que han terminado anteriormente, que es que todavía no me han autorizado a subir Power BI, pero vamos a ver si lo logramos pronto. Bueno, entonces, señores, Edwin, no sé si ya respondimos su duda o... Sí, no, disculpe, quería formularle mejor la pregunta. ¿Me escucha? Ok, adelante. Sí, mire, precisamente como están los videos ahí, como dijo el compañero, yo vi el video de esta unidad y realicé la primera parte donde indica formato de fuentes y alineación. Ujú. Entonces, no tengo ya más, o sea, no tengo tiempo durante lo que resta de día para realizar la demás tarea, la de formato de número y formato de fechas. Entonces, lo que quiero saber, ya lo que yo realicé en formato de fuente y alineación, como no tengo tiempo durante el día, de lo que resta de día, para entrar a la plataforma, lo que yo realicé se pierde. Pero es que eso usted no lo realiza en la plataforma. Cuando usted descargue el archivo, este archivo que yo descargué, ya usted lo tiene en su computador. Si usted guardó ese archivo, si usted lo guardó ese archivo, usted mañana puede abrirlo y seguir trabajando en él hasta el Sí. próximo jueves a la medianoche. Ok, Usted ok, tiene sí. para cargarlo en la plataforma. Ok, ok. Ah, ok, está bien, gracias. Ya estoy Excelente, más que... no, gracias. excelente, siempre. Entonces, líderes, antes le voy a pedir un chancecito ahí a los demás. Si alguien más tiene duda, la vemos al final, porque tenemos que ver un poquito sobre la unidad 3. Miren, sobre la unidad 3, aquí vamos a ver el concepto de fórmulas y funciones. Bien. Básicamente, esta guía es bien detallada, se la recomiendo, adicional al tema de los audiovisuales. Si quieren profundizar un poquito en cuanto a lo conceptual de lo que son las fórmulas, las funciones, los operadores y demás, para hacer los cálculos, pueden guiarse muy bien de esta guía, que aunque no es la más actualizada en cuanto a la versión, pero sí es muy ilustrativa. Aquí se ve el concepto claro de lo que la diferencia entre fórmulas y funciones. Eso es algo que por lo regular tiende a confundir. La gente se confunde y puede decirle a una fórmula función, a una función fórmula, y puede que llegue el momento en que para ellos sea lo mismo. ¿Me entienden? Y realmente la fórmula está compuesta por valores que pueden representar una celda o un valor numérico. Y está por lo regular separada por operadores aritméticos, de comparación y así sucesivamente. Entonces, el símbolo de igual por lo regular que representa la función de cálculo en Excel, o sea, inmediatamente yo escribo un símbolo de igual delante, Excel se pone en modo cálculo y ya él automáticamente te dice, bueno, o que venga por aquí, yo lo voy a calcular en base a los operadores que me pongan. ¿Sí? Y en el caso de las funciones, Excel tiene un poquito más de 400 funciones. Las funciones pueden ser una o más fórmulas pregrabadas. O sea, yo puedo tener una función que haga una tarea en específico y no tengo la necesidad de hacer una fórmula tan extensa cada vez que la vaya a utilizar, porque ya están pregrabadas. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de extraer un valor promedio de dos valores, por ejemplo, yo tengo 100 y 90 y le tengo que extraer, quiero saber cuánto es el promedio de esos dos valores. La fórmula matemática me dice que yo primero tengo que sumar esos dos valores. Y esos 190 que me dio, ¿verdad? Lo divido entre la cantidad de valores sumados, que fueron dos valores que sumé. Entonces ya eso me da el promedio. Para yo hacer eso en la fórmula, tengo que hacerlo así tal cual como lo hablamos. Primero sumo los valores y luego lo divido entre la cantidad de valores sumados. Mientras que en la función ya yo tengo una función que tiene todo eso pregrabado dentro
y yo simplemente la invoco y le digo, mira, sácame el promedio de 100 y 90 y él automáticamente me genera todo eso. Bien. Entonces, básicamente es la diferencia entre fórmula y función. Y aquí se muestran las formas de cómo acceder a las funciones, cómo buscar las funciones. Cada función tiene ese código de lo que tiene que hacer, pero debe tener información que de entrada, que es la información que va a ser calculada. A esta información de entrada por lo regular se le llaman argumentos. Bien. Hay funciones que pueden tener simplemente 2 argumentos, hay algunas que son más complejas porque hacen una labor más profunda, entonces tienen más argumentos como este que está aquí que tiene 4. De estos 4 que están acá, no sé si pueden notar que hay 3 en negrita y 1 que no está en negrita. Los 3 en negrita significa que son obligatorios y el que no está en negrita quiere decir que es opcional y en caso de no insertarlo, él coloca un valor por defecto. Bien. Entonces, así como por ejemplo acá, cuando yo voy seleccionando las funciones, me van a aparecer aquí debajo una breve descripción de lo que hace cada función, sin tener que presionar aceptar, simplemente con seleccionarlo. Igual, en cada argumento de la función, una vez yo selecciono la función, me va a pedir los argumentos. Aquí, según yo vaya seleccionando el argumento, me va a dar una breve descripción de lo que se espera colocar aquí. Bien, entonces, eso es muy importante para que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí ya empezamos a ver los operadores. Les invito a revisar la guía detenidamente. Tomes un poquito de tiempo para esto, que va a ser la base para ustedes entonces afianzar esos conocimientos que vamos a ver en el video y demás. Entonces, igual acá, un foro, ¿verdad? Con su participación acá de esa. En el caso de los audiovisuales pregrabados, tenemos 3. Uno para cada página de la actividad práctica de la unidad. Lo que quisimos hacer con esto es como no extender tanto los videos o el video. Si hubiese sido uno solo, hubiese sido muy largo, muy extenso. Y entonces para ubicar qué parte del video tenía que ver con operadores, qué parte del video tenía que ver con la concatenación o con las funciones, pues decidí hacer un video para cada una de las operaciones que vamos a hacer en esta unidad. Entonces, básicamente, en este primer punto, lo que vamos a hacer es, nuevamente aquí se da en la instrucción lo que es una fórmula, de qué tipo pueden ser y más o menos la estructura de cómo es. Aquí lo que se va a hacer es utilizar el operador que se indica en la parte superior y hacer la fórmula, por ejemplo, en este caso de sueldo bruto, yo digo, por ejemplo, igual este valor más este segundo valor. ¿Puede repetir que se frizó? Ajá. ¿En qué parte? Repetir, disculpe. ¿En cuál parte? Creo que fue desde el modo sueldo. Porque se cortó la conexión. Ok. Entonces, ok, vamos a ver. Entonces sería desde acá, cuando empezamos, en la celda. ¿Me confirman, por favor? Sí, correcto. Ok, entonces sería aquí igual y selecciono las celdas. ¿Por qué selecciono las celdas? Porque cuando yo selecciono la celda, si ese valor mañana cambia, la fórmula automáticamente va a decir, cambió lo que estaba en la celda C5 y automáticamente me va a actualizar aquí el contenido. ¿Entendés? No es lo mismo, por ejemplo, que yo diga 4.000, digo 5.000, más 4.000, presiono Enter, me va a dar el resultado correcto. Pero si mañana ese incentivo sube a 5.000, yo voy a tener que volver a hacer el cálculo acá. Bien. ¿Por qué? Porque estoy viendo el valor que tiene la celda en ese momento y no estoy viendo la celda como tal. Entonces, la idea es que Excel trabaje para nosotros, no nosotros para Excel. Entonces, aquí vamos a sustituir el valor numérico por hacer clic en la celda más la otra celda. Cuestión de que cuando yo presione Enter, ya aquí me dé el valor de 10.000, pero que si vuelve otra vez a 4.000 ese incentivo, él va a bajar automáticamente a 9.000. Bien. Entonces, por eso hacemos aquí el tema de las celdas.
Les decía que el tema de las de la barra de fórmula acá siempre va a ser de utilidad, pues cuando yo le doy doble clic acá, yo puedo visualizar cuáles son las celdas que están siendo afectadas en esa operación. O sea, de modo que si yo sin querer seleccioné aquí de 6 y veo que el resultado me está dando diferente a la suma de 5 más 4, me está dando 7, cuando yo doy doble clic, puedo visualmente identificar que sin querer seleccioné la celda de abajo. Entonces, puedo aquí seleccionar esta celda y decirle, no, mira, va a ser esta que está acá. Cuando presiono Enter, volvemos a mostrar los valores. Bien. Entonces, van a hacer lo mismo para cada uno de esos operadores. Van a hacer el cálculo de esa nómina. No es necesario que lo hagan todos acá. Por ejemplo, después que yo hago esto, vengo acá a la parte de arrastre que vimos la semana pasada, la cual hace lo que se llama la referencia relativa, en este caso, que cuando yo tengo una fórmula o función y hago un arrastre de manera vertical, él va a ir aumentando los valores numéricos de cada cálculo y automáticamente va a hacer el cálculo en base a la siguiente fila. ¿No? Entonces, eso es parte también de la magia de Excel. Si en dado caso yo lo hago de manera horizontal, el arrastre, también haría, por ejemplo, en el caso de esto, la sumatoria. Vamos a verlo por aquí. Entonces, en este escenario, me pide hacer el cálculo con el operador porcentaje del nuevo sueldo bruto por el 2.5% que tengo acá, para extraer ese valor porcentual que es como un descuento. Lo arrastro y si se fijan, lo estoy arrastrando hasta la penúltima fila, porque aquí en los totales vamos a hacer algo ahora. Será igual aquí, el nuevo sueldo bruto por 3% en este caso. Si no Enter, arrastro hasta la acá. Y ya aquí tengo el 3%, el 2.5%, el nuevo sueldo bruto. Y aquí debajo yo voy a agregar los totales. O sea que yo puedo seleccionar todo esto. Y cuando tengo valores secuenciales que quiero sumar y debajo tengo un espacio en blanco en cual quiero colocar el total, cuando se dé esa condición, puedo utilizar aquí esta función que se llama suma, la cual automáticamente me coloca el total sin yo tener que hacer nada. Simplemente presiono y ya aquí me lo agrega. Y con el autoarrastre, así como lo hicimos aquí de manera vertical, aquí lo hacemos de manera horizontal y él automáticamente me va a colocar la suma de cada columna en su posición. Bien. De manera fácil podemos ir avanzando sin tenerlo que hacer manual uno por uno. Entonces, en base a esto, van a realizar lo mismo para el total de descuento, que viene siendo el descuento del 2.5 más el 3. El operador suma para el sueldo neto. El sueldo neto no es más que el sueldo bruto menos el total de descuento, es el sueldo neto. Y así van a ir utilizando cada uno de estos operadores que se les muestra acá. Bien. Para el caso de la concatenación y de las funciones, van a utilizar precisamente aquí el insertar función, cual vimos en la guía. Cuando insertamos aquí la función, nos va a aparecer el buscador de funciones, a través del cual nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, en este caso, la función que yo quiero invocar es suma, y los valores o argumentos que yo quiero que sume son estos. Un punto muy, muy, muy importante. A la hora de yo invocar la función, yo debo estar colocado en la celda que quiero que caiga el contenido, el resultado. Bien, por ejemplo, el resultado de la suma yo quiero que caiga acá. Desde ahí, seleccionada esa celda, vengo acá, insertar función, busco la función suma, la que está aquí, me dice suma todos los valores en un nuevo rango, le digo aceptar, aquí me pide los argumentos, yo selecciono mi rango de celdas, y cuando le digo aceptar, aquí me muestra el resultado. Si voy, por ejemplo, a la función match, ¿qué hace la función match? Vamos a buscarla, a ver si está por acá, mírenla aquí debajo. Si no le aparece aquí es porque ustedes no la han utilizado. Entonces tienen dos formas de buscarla. O la buscan aquí seleccionando todo, ahí le aparecen todas en orden alfabético, ¿bien? O la pueden buscar aquí con el buscador, escribiendo el nombre de la función,
y presionando el botón ir. Y ahí le va a aparecer las diferentes funciones que tengan que ver con mates. Usted la lee aquí debajo, devuelve el valor máximo de una lista de valores y si esa es la que usted quiere, presiona aceptar, pasa los argumentos y ya automáticamente esa función va a hacer su trabajo. Si mañana el valor máximo no es 60, porque aquí apareció una persona que gana 80,000 pesos, cuando yo presione Enter, él automáticamente va a recalcular la nueva sumatoria y me va a indicar aquí que el nuevo valor máximo es 80,000. Igual si se varía el valor mínimo, aplicaría aquí y con las demás funciones también pasaría lo mismo. Bien. En cuanto a la concatenar, que es esta que está aquí, igual van a utilizar la función, aunque aquí les indica cómo hacerlo manualmente, como modo fórmula, ¿verdad? Hacerlo manualmente como si fuese una fórmula. Yo les recomiendo, para hacerlo un poquito más fácil, buscar la función que se llama concatenar. Y esa función, por ejemplo, une varios elementos de texto en un solo, entonces yo le digo aceptar, y puedo decirle aquí, por ejemplo, como aquí me está pidiendo el nombre y el apellido, puedo decirle que el primer argumento va a ser José, el segundo argumento va a ser un espacio, y el tercer argumento va a ser, selecciono aquí Colón. Miren aquí cómo se muestra la vista previa, cómo se va a mostrar. Y cuando presiono aceptar, ya automáticamente me aparece José Colón. Y aquí también aplica el tema del arrastre, pues esa función que yo acabo de hacer, si la arrastro hasta el final, van a ser insertados los valores que estén en las siguientes filas. Bien. Incluso, si mañana, en vez de José Colón, es Ramón Colón, cuando automáticamente yo presiono Enter, me hace un efecto cascada con todos los valores que dependan de esos datos de origen. Bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores, antes de finalizar? Juan, adelante, Juan. Sí, profesor, buenas tardes. Yo quisiera que usted repita otra vez un poquito de concatenar, por favor. Claro que sí. Básicamente, acá lo que hicimos fue utilizar esa función que se llama concatenar. Como les dije, Excel tiene un poco más de 400 funciones, se hacen muchas cosas. Incluso en avanzado nosotros vamos a mostrar cómo usted puede crear su propia función utilizando macros programados. Entonces, en concatenar, yo la selecciono. Y aquí básicamente yo lo que tengo es dos datos en celdas separadas, y si lo quiere unificar en una única celda, esos dos datos, sin tener que digitarlo nuevamente, obvio está. ¿Verdad? Entonces, acá yo simplemente selecciono como primer argumento que va a utilizar la función concatenar, José. El segundo argumento le puse un espacio, ¿por qué? Porque si aquí en el segundo argumento yo selecciono Colón, la función no va a discriminar un espacio entre eso, ¿verdad? Mira aquí cómo me pone José Colón sin espacio. Por esa razón, yo, en vez de en el segundo argumento, yo agregar esa celda, yo le puse un espacio. Y él, automáticamente, cuando yo paso a la siguiente celda, como el espacio es un carácter, miren lo que hace Excel. Le agrega dos comillas dobles. ¿Recuerdan? Las comillas dobles del valor que agregamos en la práctica anterior. Entonces, aquí se está ejecutando igual. Las comillas dobles a este espacio que yo dejé. Entonces le dice Excel que eso es un carácter, que eso no es un comando. ¿Sí? Entonces, o que no una celda. Entonces, en el tercer argumento le paso entonces color. Mira aquí cómo se ve en la vista previa con su espacio. Ahora le digo aceptar. Y luego de esto lo que usamos fue el concepto de arrastre que venimos viendo desde la primera unidad. Arrastramos allá con los patrones de comportamiento de la celda. 1, 1, 0, 1, 0, 5, 0, lunes, martes, enero, febrero, ¿verdad? Seguimos con ese patrón de comportamiento acá con los números, con las fórmulas que vimos anteriormente aquí en los aritméticos. Y ahora aquí en concatenar también con una función. ¿Por qué tú no quieres? Arrastramos por acá. Cómetelo, cómetelo. Cómetelo. Bien. Perfecto, profesor. Entendido. ¿Alguien más?
Excelente, señores. Entonces vamos a avanzar con las actividades. Cualquier duda en el proceso, saben que estamos por acá. Voy a tratar de cargar la grabación a la mayor brevedad posible. Mientras, pueden apoyarse en el material suministrado en la plataforma. Un placer, espero que les haya gustado nuestro segundo encuentro y les veo en la meta a todos. Pasen buenas. Bye, bye. Gracias, igual, Gracias. pasó bueno, Gracias. maestro. Gracias, buenas tardes. Bye, Gracias, buen profe. fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes.